En este quinto capítulo de Dahmer nos encontramos en Milwaukee 1987. La abuela de Jeff y Jeff discuten. Bueno, en realidad Jeff es quien lo hace, porque la abuela solo intenta ser amable, y es aquí cuando nos damos cuenta de que nuestro protagonista ahora está trabajando en una fábrica de chocolates. En otra escena, en 1991, los policías continúan hablando con él, y de hecho Jeffrey cuenta que una vez asistió al velorio y al funeral de una persona que ni siquiera conocía, simplemente porque se le hizo hermosa. Además, también les confiesa que durante la noche intentó desenterrarlo simplemente para poder abrazarlo, pero no funcionó porque no lo pudo desenterrar. ¿Qué crees que te llevó a intentar desenterrar un cadáver? Los policías le siguen haciendo preguntas acerca de sus víctimas, a lo que Jeffrey contesta que únicamente todos los primeros fueron accidente. Pero ellos contestan que, ajá, ¿y qué hay de resto de víctimas a las cuales ya empezó a matar por simple gusto? ¿Y luego de eso qué cambió? Porque después empezaste a asesinar personas a propósito. Él decía que porque todos los días bebía mucho alcohol y se sentía muy solo, que de hecho iba a los bares no simplemente a tomar, sino a convencer a las personas de acompañarlos a su casa o de que esas personas fueran a la casa de la abuela de Jeff. Cualquiera de las dos situaciones, Jeff les daba una bebida con droga para poder llevárselos al sótano, posteriormente estrangularlos y finalmente hacer lo que siempre hacía. Es ahí cuando vemos una escena de Jeff haciendo justo lo que les acabo de decir que hacía. Siguen con el interrogatorio y le preguntan que a cuántas personas había matado en la casa de su abuela. Él dice que solamente a 3 y comienza a describir a estas 3 víctimas. Uno era negro, otro era chicano, otro era indio o indoamericano. Jeffrey dice que solo fue así porque le parecieron hermosos, pero uno de los policías se enoja y le dice: no me convence. Analizaste a tus víctimas y a propósito te mudaste a un departamento en la comunidad negra. Jeff le dice que se mudó a ese lugar porque era el único que podía pagar, pero el policía o agente le dice que no, que se mudó a ese lugar porque no había vigilancia y que podía hacer de las suyas en cualquier momento a la hora que él quisiera. Yo no entiendo de verdad de dónde sacaba el dinero para el alcohol, para la droga, para los antros y para la renta. No lo entiendo. Esto es Dahmer capítulo 5 en 10 minutos. Recuerda que si no has visto las otras partes, te estará apareciendo una tarjetita por aquí, de hecho, para que vayas a ver el resumen del primer capítulo. O en la descripción te estarán apareciendo los links para que vayas a ver las otras partes, porque están muy buenas. Sigamos con la historia de los asesinatos. Y Jeff dice que le daba miedo que su abuela lo descubriera, pero que estaban a salvo porque a ella le daba mucho miedo, o más bien no le gustaba bajar las escaleras hacia el sótano. Aún así, la peste de los cadáveres que se encontraba en ese lugar era inminente. Pero con 3 bolsas y sacándolos a la basura para que pues el camión de la basura se los llevara, el olor se iba. Tenía que usar triple bolsa para el cuerpo y tirarlos a la basura. También les cuenta lo que hacía con los cuerpos. Los serruchaba, les clavaba cosas y algunas partes las sumergía en ácido, o a veces servía partes del cuerpo hasta que la carne se desprendiera. Y tu abuela jamás sospechó nada. Jeff cuenta que de lo único que se dio cuenta su abuela es de que llevaba hombres a la casa, pero no quería aceptarlo porque, bueno, ya saben, 1900, una abuela que sobre todo es religiosa. Bueno, saben a lo que me refiero, ¿no? Así que ella simplemente ignoraba el hecho de que su nieto llevara hombres a la casa, o al menos intentaba ignorarlo. Lo que sí no podía disimular o al menos ocultar era el olor que había en su casa. Pero Jeff siempre le decía que era por la taxidermia, es decir, por los animales que supuestamente él cortaba y diseccionaba, porque él decía que era su hobby y decía que era lo que hacía. A veces huele muy mal en la bodega. Es por la taxidermia, abuela. Ya te lo había dicho. Los policías le preguntan algo que yo también me había estado preguntando, que si su abuela nunca intentó hacer nada al respecto o buscar de dónde salía el olor o algo así. Y pues no, la verdad es que su abuela nunca hizo nada al respecto. Pero cuando encontró el altar de su nieto, y cuando encuentra el altar es así como finalmente decide llamar al papá de Jeff. Ya era hora. Así que su papá llega al lugar en donde él hacía todo, y evidentemente papá Jeffrey se da cuenta de la peste y decide ir a ver lo que está ocurriendo al sótano. Entra a un cuarto que estaba cerrado con llaves, pero se las pide a Jeff y al final logra abrir el cuarto. Se da cuenta de que hay unas cosas que pues no tienen mucho sentido que estén ahí, como por ejemplo una sierra. ¿Usas esa sierra para cortar animales?
y sangre que huele a crotolamo. Su papá lo regaña, pero no porque se diera cuenta de que en realidad lo que habría ahí eran cuerpos humanos, sino más bien porque no limpiaba bien y dejaba pues apestosa toda la casa de la abuela. A lo que Jeffrey le contesta que dejará de hacerlo, y sí, los policías le preguntan que si sí dejó de hacerlo y él contesta que sí, lo dejó de hacer por unos cuantos meses hasta que una vez casi echa a perder las cosas. Y nos cuenta la historia de un chaval cuyo auto no funcionaba, así que Jeff acudió a ayudarlo y se lo llevó a casa de su abuela. Le intentó dar un café con droga, pero el chaval siempre era como de: tú dijiste que me ibas a ayudar, yo vine a que me ayudaras, ya dejé en claro que entre tú y yo esta noche no va a pasar absolutamente nada, yo solo estoy aquí porque dijiste que me ibas a ayudar. Jeff le prepara ese café con droga y se lo quiere dar, pero él dice como que no, yo no me lo voy a tomar. Todo esto sucede mientras la abuela está gritando desde su habitación que ese chaval ya debería de irse a su casa y que no debería de estar ahí. El chaval dice: ¿sabes qué? Yo me voy de aquí, pero antes de que se vaya se toma un traguito y pues bueno, ya no pudo escapar porque le hizo efecto la droga. ¿Estás bien? Sí, pero me siento un poco mareado. Pero antes de que algo malo suceda, la abuela baja y ve a aquel sujeto ahí tirado en el sillón todo drogado, y Jeff le dice que es porque está borracho y que solo lo quiere ayudar. Pero la abuela sabe que algo no anda bien, lo tapa y le dice que se quedará con él dormida hasta que pues se despierte al día siguiente y se vaya sano y salvo a su casa. Y me voy a quedar aquí y lo voy a vigilar hasta que se despierte. Jeff se pone un poco alterado porque dice que no, que se vaya ahí a su habitación y que no sé qué, pero la abuela insiste e insiste en quedarse a cuidar a ese sujeto. Esa noche la abuela salvó una vida. Al día siguiente el chavalón sigue muy drogado y Jeff y la abuela se lo llevan a la estación de autobuses, bueno, a una estación de autobuses, y lo suben a uno para que se lo lleve a no sé dónde, mientras él seguía muy drogado. Pero cuando finalmente despierta se da cuenta de que está en un hospital y ahí una enfermera le dice que tenía drogas en su cuerpo, a lo que él contesta que es imposible porque él no se droga. Así que él obviamente asume que fue Jeff quien intentó drogarlo en realidad y procede a ir con la policía a levantar su denuncia. No me interesa lo que me robó, oficial. Este tipo está drogando personas. El policía parece estar pues desinteresado en el caso y piensa que no es nada grave en realidad, pero el otro sujeto le dice que lo detenga, que vaya a su casa a investigar lo que está pasando con Jeffrey. El policía, con todas las ganas del mundo, va a su casa, platica con él y con la abuela, pero al final no encuentra absolutamente nada, porque bueno, es un incompetente y tal vez, solo tal vez, por racismo. Decide creerle a un blanco que tiene historial criminal sobre un hombre negro que no tiene historial criminal. Al día siguiente o no sé cuándo, aquel chaval regresa al bar y ve a Jeffrey llevándose a otra persona, pero este le advierte y le dice que salga corriendo de ahí, que ese sujeto droga a personas. Se queda Jeffrey solo y se enoja bastante. Ahora, ¿recuerdan un poco el capítulo 2 de esta serie? En donde Jeffrey se lleva a un chaval que estaba intentando comprar alcohol y Jeffrey le dice: yo te lo compro, pero acompáñame a mi casa y te voy a dar dinero. Este chaval le dice: no sabes quién soy, ¿verdad? Soy el hermano del que intentaste drogar y le habías prometido $50, pero al final no le diste nada. Bueno, pues aquí vemos la historia de ese hermano. Oye, ven tus $50. Y es que después de escapar de la casa de Jeff, se dirige a su propia casa y sus papás se dan cuenta de que está drogado, así que llaman a la ambulancia y después supongo que denuncian a Jeff porque la policía lo va a buscar a su trabajo y lo arrestan. La familia de aquel niño que por poco sufre abuso se va a juicio en contra de Jeff. En lugar de darle una verdadera sentencia como debería de haber sido, el juez en realidad pareciera que está del lado de Jeffrey y solamente le dice: te voy a dar una oportunidad, yo sé que eres buena persona y no sé qué, así que solamente te voy a dar 1 año. Necesita una segunda oportunidad. Y este es su día de suerte porque se la voy a otorgar. Qué buen momento para elegir ser buena persona y darle una oportunidad a un acosador, violador, matador, juez imbécil. Su papá obviamente está muy enojado por lo que le está pasando a su hijo, así que antes de que lo metan a la cárcel, le dice que quiere que tengan una cena normal, pues todos en familia. Y es en casa de la abuela cuando su papá le dice que quiere de regreso la caja en donde sus fotos de niño estaban guardadas. Jeff obviamente se pone un poco nervioso y se asusta porque pues en esa caja, como saben, tenía una cabeza humana. Su papá
insiste obviamente en que su hijo le dé la caja, pero Jeffrey no quiere, pero al final se las ingenia para poder cerrar su habitación y sin que su papá se dé cuenta sacar la cabeza y ya, terminan de cenar y su papá y su esposa se van de aquel lugar. Durante el camino el papá platica con su esposa sobre por qué no había visto las señales de que su hijo no estaba bien. Digo, no es que quiera insultarlo, señor, pero está bien pendejo. La vez que lo expulsaron del servicio militar, Creo que fue porque bebí demasiado. el maniquí, ¿Qué carajos hacías con un maniquí, Jeff? cuando se la jaló en la feria. ¿Qué hacías en la feria estatal, Jeff? ¿Por qué te exhibiste? Y bueno, esto último de querer pues abusar de un niño menor de edad. Cuando meten por fin a Jeff a la cárcel, el papá escribe una carta pidiendo que ayuden a su hijo, pidiendo que le den rehabilitación o algo de este tipo de ayuda. Un año después, hola papá. Hola. Qué gusto verte. Sí. Jeffrey por fin había salido de la cárcel y su papá le pregunta que si en todo ese tiempo que estuvo pues encerrado habló con alguien, algún consejero, algún terapeuta o alguien que le ayudara, pero él le dice que no, que simplemente estaba ahí solo y que nadie lo ayudó absolutamente a nada. No, solamente te dejan solo ahí. Su papá se siente mal porque, bueno, en el fondo sabe que su hijo, al no haber recibido ayuda, pues va a seguir haciendo lo mismo y va a seguir en la misma situación. Es por eso que su papá, creo yo, que se siente mal. De regreso a casa de la abuela, su papá le dice que ya tiene que conseguir un lugar propio o una casa propia para que él viva solo, que solamente tiene cierto tiempo para poder conseguirlo. Y es después cuando lo vemos en su nuevo departamento, pero haciendo lo mismo, llevándose a su casa sujetos para poder matarlos y, bueno, ya saben. Y de hecho esta vez se lleva a un sujeto que es sordomudo y se ve muy inocente, la verdad, qué horrible. Fin del quinto capítulo de Dahmer. Pero bueno amigos, eso fue todo por hoy. Este fue el resumen del capítulo 5 de Dahmer. No sé en cuántos minutos, la verdad, porque estuvo un poquito no más largo, pero con más cosas interesantes que no podía omitir y no eran tan fáciles de resumir. Pero bueno, aquí ya lo tuvieron. Recuerda que estamos subiendo resumen todos los días de esta serie para que te suscribas y actives la campanita. También recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales que te están apareciendo de este lado, sobre todo en mi Instagram o donde quieras. Gracias por ver este video. También recuerda que hacemos directo todos los días a través de mi Twitch que estás viendo en pantalla para que me sigas por ahí. Es más, de hecho, creo que cuando veas este video estaré en vivo. Así que termina de ver el video y veme a seguir. Nos vemos en uno nuevo y bye bye.